familia. Así es lo que surge un problema. Por eso, porque pasa muy rápido, pásate a Panda. A veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar.
Pero a mí me importa que no me vean. ¿Me puedes dar una servilleta también? Por favor. Están en el... ¿Qué es eso? Por favor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, hermano Manuel. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarles. Igualmente. Hola, muy buenos días. Buenos días, hermana. Gracias, hermano. Dios les Buenos días. bendiga. Gracias. Muchas gracias. En unos minutos más comenzamos. Sí, gracias. ¿Cómo les fue con las tareas de esta semana? ¿Con las que Dani? ¿Cómo les fue con las tareas esta semana? Ah, para mí bien, pero no sé si estoy en lo correcto en mi tarea. ¿En cuál de las dos? ¿En la de los versículos del Antiguo Testamento o en la de esta semana de las posturas? Sí, en esta de las posturas. La primera no la entregué porque nunca me llegó el primer video. Pero esta de las posturas, es la primera vez que entrego tarea, entonces eh, yo creo que, yo creo que no sé si es eso lo correcto o es algo diferente. Sí, bueno, las tareas vienen en el documento que les envié que se llama sumario. Allí en la parte de abajo viene una tablita y en esa tabla vienen las 4 tareas. La primera como tal es lectura, esa pues no se puede reportar en físico o en escrito, pero las otras 3 son las que sí se estarían enviando ya sea al maestro por WhatsApp o también se las pueden enviar por correo. Déjenme le marco al maestro porque creo que Ajá, se metió a la otra reunión. A ver, permítame. sí, gracias. ¿Qué pasó, hija?
¿Qué tal les va con la lluvia? Ah, por acá donde estoy yo, sí ha estado lloviendo, pero no ha habido inundaciones. ¿Qué tal por allá? Sí, acá sí, está lloviendo constante y sí, sí he visto inundación. Yo que vengo para mi trabajo Ujú. y sí, tenía que pasar por un puente, pero estaba muy inundado. Me tuve que ir por otro lado, pero gracias a Dios llegué. Eh, Sí, en Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara, Jalisco. Sí, así es. Ya está por aquí el maestro. Aquí estamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estaba Buenos por días, allá hermano. estaba por allá en el otro link. Ya yo pensé que ustedes eran los que no estaban entrando. Voy a poner Ya falta. nos Estoy- había puesto falta. Estaba ya desde como 8:50. Y digo, bueno, no empieza, no empieza. Hasta que me dice que eso. Pero bueno, qué bueno que están aquí todos. Un gusto saludarles esta mañana. Bendiciones a todos y qué bueno poder volver a vernos. ¿Les parece bien, ya que vamos con unos minutos atrasados, si oramos? ¿Alguien que le gustaría iniciar apoyándonos con una oración para iniciar el tiempo? ¿Quién le gustaría orar? Mi hermano, lloro. Por favor. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos des de aprender de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento para comprenderla, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Bendícelos, Señor, ayúdales y también a nuestro hermano Jesús, que es el maestro en esta mañana, Señor, que tú puedas también darle sabiduría, Señor, las palabras para poder entender y comprender, Señor, tu palabra un poco más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bien, antes de iniciar, quisiera preguntarles a los que están aquí, que tres pudieran compartirnos. ¿Cómo les ha ayudado esto de Prédica Vida, tanto en su vida personal como en su vida o en su trabajo ministerial? Tres personas que nos pudieran compartir eso. ¿Cómo les ha ayudado esto de Prédica Vida o cómo han estado practicando lo que han aprendido? Igual yo. eh, bueno, a mí en lo personal, bueno, ahí lo he platicado también con el hermano Jesús, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando aquí en la misma iglesia, pero a mí me ha ayudado un poco a ser más disciplinado. Ahí, en ocasiones, ¿verdad? Uno sí lee la Biblia, pero no es tan metódico, por así decirlo, o tan profundo, ¿verdad? Ahí que le dedica tiempo a investigar, a estarse documentando. Y creo que eso a mí me ha ayudado en ese sentido, ¿no? A profundizar un poco más en la palabra y a retomar también mucho de los modelos para poder estudiar la palabra y compartirla también. Ahí yo me quedo mucho, ¿verdad? Con la primera sesión que tuvimos, la primera clase, con nuestro hermano Roberto también ahí que nos ayudó de alguna manera a darle cierto sentido a todas las historias bíblicas, ¿verdad? Como el panorama bíblico, al menos en lo particular a mí es una de las cosas que me ayudó bastante, también para saber compartirlo y muchas veces cuando converso con algunos hermanos, eh,
también me ayuda a poderlo transmitir de la manera en que el hermano nos enseñó y grabarnos de alguna manera las historias bíblicas, no tanto así literalmente, sino compartirlas de una manera en que la gente también que no tiene un muy buen contexto pueda comprenderlas y darle un orden. Yo creo que en ese sentido sería para mí que me ha ayudado así. Muy bien. Mm. Hay oportunidad para otros dos más que nos compartan eso. Para mí en lo personal, hermano, ha sido de mucha bendición, una nueva experiencia, sobre todo que eh, se ha roto a lo que estaba acostumbrado de dar una enseñanza, pero fraccionada, tomar un texto y así enseñarlo. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho es de que, en principio, como decía el hermano José, ser disciplinado en darle una lectura de manera general. Y es mejor enseñar completa si se trata de una carta, enseñarla completa. Y eso ha sido de mucha bendición. Y igualmente, la otra situación es de que ya no me aboco a nada más una Biblia de estudio, sino tengo que ampliar y sobre todo en mi vida espiritual primero, porque ha sido de mucha bendición para mí. Y eso me permite bueno, yo he experimentado que es más productivo y se guarda más en nuestro corazón. ¿Sí? Hay un panorama claro del sentido que lleva una carta, por ejemplo. ¿Sí? Sí, hermano. Muchas gracias por compartir, nos anima lo que dice. Una última persona que nos comparta. Bueno, yo puedo decir en estos días que nos hemos visto, es poco tal vez para nosotros analizar la palabra desde el punto de vista metódico, pero también profundo, ¿no? En mi caso, lo que yo he estado comprobando en cierta manera es que la palabra no solo es escritura, sino también es palabra viva como tal. Entonces tenemos que aprender a vivirla tal cual como dice, ¿no? Entonces yo he encontrado aquí en Predica Vida, en ustedes como hermanos, es que se vive la palabra, no solo se habla. Y en eso está el espíritu. Cuando hablamos que vivir bajo el control del espíritu es vivir bajo los preceptos de la palabra. Entonces, para mí eso ha venido a ayudarnos para confirmar que estamos en el camino correcto y que es la forma como debemos de vivirla. O sea, no solo leerla, no solo entenderla, sino aprender a vivirla, así me explico, en lo personal. Y de esa manera poder transmitir. No puedes transmitir lo que no has vivido, ¿sí me explico? Entonces, para mí ha sido comprobar lo que hemos estado de alguna manera como analizando y checando, y podemos ver en la iglesia, en otras iglesias, cómo es que la palabra está muy por encima, muy light, decimos, donde entonces no se está viviendo plenamente. Y eso hay mucha diferencia en vivir la palabra y en conocer la palabra, ¿sí me explico? Entonces me ha gustado la forma como se ha llevado el estudio, porque en eso está nosotros la práctica esa y eso nos ha ayudado a crecer espiritualmente y a ver de otra manera, a vivirla de otra manera, ¿no? Un poco más, como decía el hermano al principio, más profunda, más, más viva, ¿no? En ese sentido. Entonces eso nos ha alentado a continuar no solo leyéndola, sino viviéndola, ¿sí me explico? Eso es Ah, para nosotros vital. gracias por compartir cada uno de ustedes. Eso anima, ¿verdad? Escuchar cómo están viviendo lo que han estado aprendiendo, porque ese es el enfoque, ¿no? Lo que aprendemos, cómo lo estamos practicando. Ahora, va a ser esto interactivo, ¿verdad? Siempre las clases, las sesiones presenciales son así, son interactivas. Ya en el video o en lo que yo les mando, y ahí ya habla uno mucho, ¿no?
Ahora se trata también de que los demás, ustedes también hablen y participen. Sobre la sesión anterior, la sesión anterior estuvimos hablando acerca del contexto, ¿verdad? El contexto histórico de la primera carta de Pedro, contexto, esos tres tipos de contexto que le mencioné la vez pasada, ¿sí? Que nos podrían ayudar en nuestro estudio. Por ejemplo, a esta primera carta de Pedro, esas tres herramientas que yo les compartí que nos pueden ayudar, lo que conocíamos como la exégesis, ¿cómo podríamos, de alguna manera decirlo, cómo podríamos seguirlo aplicando en nuestro estudio personal? O sea, ¿cómo te puede ayudar en tu estudio personal esa herramienta que yo te compartí la semana anterior? ¿Cómo te puede ayudar en tu estudio personal? Eso me gustaría escucharlo de alguien. ¿Cómo le ayudaría eso que compartimos la semana pasada? Puede ser alguien que no ha participado para que los demás también tengan oportunidad. Por ejemplo, en el contexto histórico, podría ser, a mí me ayuda mucho leer el libro de los Hechos y regresar allí, y eso me ayuda de contexto para las cartas, para algunas de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, para ver qué estaba sucediendo en ese momento, en especial para las cartas del apóstol Pablo, me ayuda como contexto. Bien. ¿Alguien más? Acuérdense que son tres. ¿Alguien nos podría repetir cuáles son los tres? A mí, por ejemplo, bueno, para no a darle la tercera, pero a mí, por ejemplo, el contexto literario, a mí sí me ha ayudado bastante, ¿no? A saber si estoy leyendo, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo la carta, y lo he podido también ver ahorita que hemos estudiado aquí en Predica Vida, ¿no? Es diferente la manera en que, por ejemplo, estudiamos el libro de Salmos con el hermano Donald, o la manera en que estudiamos el libro de Ruth con el hermano Rolando Orlando, ahí confundo el nombre, ¿verdad? Es diferente la manera en que se estudia cada uno de ellos. Entonces eso también a mí me ha ayudado en mi estudio personal, ¿no? Que si bien, como dijo la hermana Ana, ¿no? El contexto histórico, también pues por ahí el tipo de libro que vamos a estudiar, pues también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Y el tercero? ¿Se recuerdan cuál era? El contexto gramatical, hermano, sí, Excelente. es importantísimo. También a mí me ha ayudado a distinguir muchas veces entre lo plural y lo singular, los verbos, en qué sentido están siendo expresados. Y también conocer el significado de palabras raras. Sí, muchas veces lo pasamos por alto y eso ha ayudado mucho. Muy bien, eso me anima bastante, ¿verdad? Escuchar cómo se está viviendo esto, ¿verdad? Porque precisamente ayer platicaba con Donald, estuvo por aquí con nosotros y animaba eso, ¿no? Cómo es que están viviendo lo que se le está compartiendo, ¿verdad? Porque podemos transmitir mucho conocimiento, muchas cosas, pero el fruto de esto es ver cómo ustedes lo puedan estar llevando a cabo. Bueno, con esto en mente, pues vamos a entrar a la primera carta de Pedro. Si tienen por ahí a la mano su Biblia, por ahí les envié dos videos. Espero los hayan podido ver, reflexionar un poquito sobre lo que por ahí compartimos. Y estuvimos viendo dos partes, ¿verdad? Dos partes, sí, de esta carta de Pedro. La primera de los versículos del 3 hasta el 2:10, que la llamamos la nueva identidad y la responsabilidad como pueblo de Dios, como ustedes ahí lo vieron. Todo esto, esta parte tiene que ver mucho con la salvación.
Sí, cómo la salvación es el tema principal de esta sección y cómo esta salvación viene a dar una nueva identidad a los creyentes, ¿verdad? Cómo esta salvación viene a afectar su vida y por ende pues les da una nueva identidad. Pero asimismo, como ellos tienen una nueva identidad, también tienen una nueva responsabilidad, ¿verdad? Porque juntamente con la nueva identidad que se les da en Cristo por medio de la salvación, ya usted ve la salvación ahí en el 1.5, en el 1.9, en el 2.2, ¿sí? Cómo la salvación es importante en esta parte y cómo esta salvación es algo que es algo tan grande que incluso los profetas, ¿no? Los ángeles desearían participar de esta salvación, pero es algo que no se les dio a ellos, ¿no? Sino que se nos dio a nosotros y estos creyentes gentiles vienen a formar parte de esta salvación, pero también ahora como pueblo de Dios, como también tiene este significado como lo que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se le viene a dar a ellos, ahí en el capítulo 2 versículo 9 que yo creo que es un pasaje que es muy conocido, ¿no? Para todos los que estamos aquí, que lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto era algo que se le había dado al pueblo de Israel en un inicio en el Antiguo Testamento, pero ahora se le está dando a los creyentes que han experimentado esta grande salvación y se les da estas características, fíjese, linaje escogido, una raza escogida, ahora un pueblo lleno de sacerdotes y también una nación santa, ¿sí? Estas tres características vienen a formar parte de lo que es este pueblo que ha experimentado la salvación, pero esto tiene un fin. Esta salvación que han experimentado ellos tiene un propósito. Ya no ahondo mucho sobre el aspecto de la salvación porque ya hablé mucho en el video sobre esto de la salvación. Pero ahora que esta salvación ha llegado a los creyentes, les ha dado esta nueva identidad del 2.9, pero tiene un propósito, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Ahí en el versículo 9. ¿Cuál es el fin de esta salvación experimentada, de ser todo esto, de esas tres características? ¿Cuál es el fin? Proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó a ustedes y su luz Exactamente. admirable. Muy bien, ¿verdad? Anunciar, fíjense esa palabra, o sea, toda esta grande salvación que vemos que se da, que es asombrosa, y en el versículo 3, 1:3, cómo inicia con una bendición por esa salvación tan grandiosa, culmina esta parte. Toda esta salvación se da con un propósito, a fin de que ustedes anuncien, a fin de que ustedes anuncien las virtudes, ¿verdad? Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles serían esas virtudes? Sí saben que es una virtud, ¿no? Una virtud es una cualidad buena que tiene alguien, ¿no? ¿Cuáles serían esas virtudes, no? De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable que hay que proclamar. ¿Cuáles serán esas virtudes? Les pregunto a ustedes, ahí poniendo sus ojos en los versículos, especialmente en el versículo 10, ahí tenemos la respuesta. ¿Cuáles son las virtudes que hay que proclamar de aquel que nos llamó? ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Alguien que pueda? Misericordia, Bien, misericordia, una, excelente. Sí, ¿qué más?
que antes no éramos pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios. Muy bien. ¿Cómo podríamos llamarle a eso? Alguien que no era nada y que ahora viene a hacer algo. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Alguien tiene una palabra que... ¿Cómo mencionó, hermano? ¿Cómo podríamos llamar a esto que la hermana nos mencionó, de que no eran pueblo, pero ahora son pueblo? Antes no eran nada, ni relación había, pero ahora son algo. ¿Cómo podríamos llamar a esa virtud o a esa cualidad? La No sé si me gracia explico. o Puede la ser Lo de bondad. Dios. Gracia, ¿qué más? Para que todos lleguemos a una. ¿Qué más creen? Bueno, nos ha dado una identidad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Algo Es más? su amor. Amor podría ser parte de eso. Excelente, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguien más tiene otra? Puede ser que Adoptado. Ujú. Adopción podría ser una, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos dos que deben anunciarse o proclamarse, ¿verdad? Si vamos viendo ahí en el versículo 10, no eran pueblo, ¿verdad? Adopción podría ser, ¿no? Ujú, ¿Sí les parece bien? ujú. Adopción, Sí, un Dios que adopta, ¿verdad? La ujú, segunda, sí, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Qué más? No habían recibido misericordia, eso ya lo dijeron, ¿verdad? Pero ahora han sí. recibido misericordia, ¿verdad? Eso es parte de Ujú, lo que es Dios, ¿verdad? ¿Cómo tiene todo eso? Pero también en el versículo 9, antes estamos revisando el 10, pero también vemos ahí en el versículo 9, en la última parte, una de esas virtudes que debemos anunciar. Su luz admirable. claro, sí, admirable. Pero somos. Ujú, Fíjense dónde estaban, de dónde lo sacó, ujú, Ujú. de las tinieblas. De las Estaban en tinieblas. tinieblas, pero ahora los ha llamado a la luz. ujú, Entonces vemos un Dios de salvación, ¿verdad? Un Dios que salva, un Dios que ujú, rescata. De las tinieblas hace ese cambio. Es Dios, es el que hace eso. Si ustedes ven, Él los llamó. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que llega a llamar de las tinieblas a la luz. Un Dios de salvación, un Dios que adopta, un Dios de misericordia. Y eso es lo que tendrían que anunciar. En en ese ujú, versículo 9, esas son las virtudes, ¿no? Anunciar las virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Un Dios que salva de las tinieblas a la luz, un Dios que adopta, no eran pueblo, ahora son pueblo, un Dios que da misericordia, antes no la tenían, pero ahora la tienen. Ustedes como creyentes gentiles, ¿cómo se les da esta identidad que el pueblo del Antiguo Testamento tenía? Ahora se le da a los creyentes del Nuevo Testamento. Y eso es lo que hay que anunciar, es lo que hay que proclamar. Ustedes son los sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para Dios con un propósito, anunciar estas virtudes. Bien, esta esta identidad que se les ha dado como pueblo de Dios, pues tiene una responsabilidad, que es esto, ¿verdad? Juntamente con la grandiosa salvación, viene esta responsabilidad. Ahora que se le da esta responsabilidad, ahora ya la segunda parte de la carta, que también ahí lo llamamos el pueblo de Dios y el sufrimiento para testimonio de los no creyentes, del capítulo 2 versículo 11 hasta capítulo 4 versículo 11, ¿verdad? El pueblo de Dios ujú, y el sufrimiento para testimonio de los no creyentes. Ahora que ya tienen una identidad clara, ahora que saben cuál es su responsabilidad, ahora empiezan los aspectos prácticos.
porque la salvación tan grande, la identidad que tienen, conlleva una responsabilidad. Y entonces en el versículo 11 y 12 empiezan las responsabilidades como pueblo de Dios. Acuérdense que ellos tienen la responsabilidad de anunciar en un contexto complicado, ya lo hemos dicho, ¿verdad? En un contexto hostil hacia los creyentes, tienen una responsabilidad. Entonces, su primera responsabilidad, versículo 11 y 12, ¿cuál es su primera responsabilidad? Apartarnos de los deseos pecaminosos. Bien, ¿verdad? Apartarse de los deseos carnales, ¿verdad? Porque se acuerdan cómo inició la carta, qué título les daba a los creyentes, capítulo 1, versículo 1, ¿qué eran? Expatriados. Expatriados, ¿verdad? ¿Y qué es eso de expatriados? ¿Recuerdan? Que estamos en este mundo de pasada, que no pertenecemos a este mundo, que somos del reino de Dios, elegidos para vivir con Él en un momento más adelante, ¿no? Bien, ¿verdad? Versículo 11, 2:11, llega a tener la misma idea, ¿verdad? Después de que se experimentó la grande salvación, que tienen la identidad como expatriados y todo esto, ahora vuelve a retomar esa idea, ¿verdad? Vuelve a retomar esa parte, extranjeros y peregrinos. Gente que está de pasada y como extranjeros y peregrinos, como ya lo dijeron, no se van a hacer a la manera, ¿verdad? En donde están viviendo. Por lo tanto, deben abstenerse de esas pasiones carnales con las cuales van a luchar, porque ahí dice que es una lucha, es algo que está dentro del creyente, una lucha que van a tener continuamente ellos. Pero acuérdense su responsabilidad, versículos 9 y 10, ¿verdad? Anunciar las virtudes y todo esto. Entonces ahora en el versículo 2, esa responsabilidad que tienen, deben de mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, ¿verdad? A ellos los ven, los calumnian, ¿verdad? Los tienen, hablan mal de ellos, de los creyentes. Pero entonces en este contexto, su conducta es un testimonio vivo para lo que hablaban acerca de ellos, las cosas malas que decían de ellos, a través de su buen testimonio, de sus buenas obras, podrían ahora hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Podría cambiar su perspectiva en cuanto a estos creyentes. Fíjense qué importante es esto, ¿no? En un contexto hostil hacia los creyentes, el testimonio era importante. ¿Cómo ahora con su vida, con su buena conducta, cambiarían la perspectiva de aquellos que los persiguen? A través de su buena conducta, ¿verdad? La buena conducta es un testimonio para los no creyentes. ¿Qué más es el testimonio para los no creyentes? Versículo 13, ¿qué más? Pues habla, hermano, de someternos a todas las autoridades, ya sean nuestros jefes, nuestros gobernadores, y ese sometimiento pues va a ser de ejemplo para otros, ¿no? Que realmente somos obedientes, ¿no? Estamos Ujú. obedeciendo tanto al Bien, Señor Ujú. Sí. versículo 15, ¿no? ¿Sí ven? Que se lograría a través del sometimiento, así como con la buena conducta, podría cambiar en el versículo 12 de que los calumnien a que los vean bien. Ahora a través del sometimiento a las autoridades, ¿qué se lograría en el versículo 15? Callar la ignorancia de los insensatos. Fíjense, ahora otra vez, ¿verdad? Nuevamente otro cambio. Acuérdense la sociedad hostil que tienen en contra, ¿verdad?
buena conducta, para testimonio, buenos ciudadanos, gente que se somete, que hacen las cosas con las autoridades como deben de hacerlo, y eso también hace que llegue a ser un testimonio para los no creyentes, ¿verdad? Continúa más este aspecto de la sumisión y ahora ya se va del plano de las autoridades. En el versículo 8 se va a los siervos y fíjense, es interesante cómo cuando se le habla a los siervos o a los esclavos, el ejemplo de sometimiento más claro que se utiliza para que los siervos se sometan a sus amos, ¿quién es? Versículo 21. ¿Quién es el ejemplo de siervo que se sometió? Jesús, Cristo. Jesucristo, fíjense, le dice a los esclavos, fíjense al que ustedes están siguiendo, versículo 21, sus pisadas, sigan sus pisadas, ¿verdad? Ya hay un estudio que por ahí a lo mejor han visto que las pisadas, siguiendo las pisadas del maestro, ¿no? Es muy famoso ese estudio. Y esto es lo que tienen que hacer los siervos. Deben de seguir las pisadas del maestro, porque a través de esto, pues darán testimonio a los no creyentes, ¿verdad? A través de su conducta sumisa a sus patrones, ¿verdad? O a sus amos, ¿sí? Y Cristo es el ejemplo para que ellos puedan hacerlo. Sigan sus pisadas, sigan las pisadas del maestro, siervos, ¿verdad? Él fue sumiso, ustedes también lo sean. Pero continúa, ahora esto se lleva al hogar, la sumisión se lleva al hogar, ¿verdad? Capítulo 3 ahí del versículo 1 y capítulo 3 versículo 7, ¿sí? Ahora la sumisión empezó con las autoridades, empezó con los siervos, pero ahora se lleva al hogar, ¿verdad? Ahora esta sumisión se lleva también al hogar, ¿sí? Las esposas deben estar sujetas a sus esposos y los esposos igualmente tienen que convivir sabiamente con sus mujeres, en ese pasaje muy conocido de tratar a la mujer como vaso frágil. Pero todo esto nos lleva a una conclusión en el versículo 8, sin dejar a un lado lo que se ha venido presentando, ¿verdad? De cómo deben de dar testimonio. Dan testimonio a través de su buena conducta y dan testimonio a través de su sumisión. Pero la conclusión la encontramos en el versículo 8. ¿Cuál es esa conclusión? Que todos debían de vivir en unidad, todos debían de ser de un mismo sentir, ser compasivos, o sea, una unidad espiritual, así como lo ejerce la Trinidad, ¿sí? No hay competencia, no hay celos, no hay rivalidad, y eso lejos de que fracase, esa unidad los hace más fuertes. Nadie puede destruir esa unidad. Ujú. Muy bien. En conclusión, estén unidos en sus hogares, también como siervos, o sea, sean sumisos, y esto va a ayudar, ¿verdad? Pero fíjense que ahora viene algo importante en esta carta. Empieza a entrar el tema del sufrimiento. Bueno, si estamos haciendo las cosas bien, me someto a las autoridades, estoy sometiéndome en mi casa, estoy así como parafraseándolo, ¿no? Pero fíjense en el versículo 14, aún en medio de que ellos tengan una buena conducta como la que vemos en el versículo 12, aún en medio de que en el versículo 15 estén haciendo la voluntad de Dios, teniendo esa conducta sumisa, puede pasar algo. Lo del versículo 14, ¿qué puede pasar? Aún a pesar de hacer todo, de hacer bien todas las cosas,
capítulo 3, versículo 14. ¿Qué puede pasar, hermanos? Sufrimiento, Sufrimiento. temor, Aquí ahora empiezan cosas, ¿verdad? A resaltar. Estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo sumisos, estamos teniendo una buena conducta, pero aún así puede venir el sufrimiento. Bueno, ¿y cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo deberíamos hacerlo, verdad? Es la manera en cómo podría presentarse esto. Y Pedro mismo les da la respuesta. ¿Cómo enfrenten el sufrimiento? Versículo 14. ¿Cómo lo deberían hacer? ¿Sí lo ven? Capítulo 3, versículo 14. Que aún en el sufrimiento ellos, ya son bienaventurados. La promesa se mantiene aún en la adversidad. Excelente. ¿Recuerdan estas tipo de bienaventuranzas que el Señor Jesús dijo por ahí en Mateo capítulo 5 y 6, todo eso? Ujú. Dichosos sois aquellos que padecen por causa de la justicia. Fíjense, vuelve como a resonar ese tipo de bienaventuranzas aquí en este versículo 14. ¿Cómo se cambia el contexto? Ahora Pedro está diciendo que el sufrimiento viene a ser dicha. El sufrimiento es una dicha. El sufrimiento no es una tragedia. El sufrimiento no es una catástrofe, sino todo lo contrario. Ustedes son dichosos porque están sufriendo. Esa es la manera en cómo se presenta el sufrimiento. Puedes estar haciendo las cosas bien, siendo sometido a las autoridades, teniendo una buena manera de vivir y aún así puedes sufrir, pero eso eres un dichoso. Dichosos, ¿verdad? Es lo que dice acá cuando están sufriendo, ¿sí? Pero fíjense, ahora se sigue introduciendo este tema del sufrimiento en el versículo 17. Si ven ahí en el versículo 17, ¿están ahí? Alguien que lo quiera leer, por favor. si la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si leyeron claramente ese pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál puede ser la voluntad de Dios? Sí, pues ahí dice, ¿no? Que puede ser que haciendo el bien padezcamos. Esa puede ser la voluntad de Dios, ¿sí entienden? Que aún el sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios, como lo vemos anteriormente. Pueden estar sufriendo, dichosos son. El sufrimiento puede ser parte de la voluntad de Dios para sus vidas, ¿sí? Y otra vez a través del sufrimiento es que ahora viene el pasaje complicado, donde vamos a dedicar unos poquitos minutos. Y aquí quería llegar. Ya después de que hemos recorrido esta parte de que ellos deben de ser sumisos, acuérdense, ¿no? Capítulo 1, la grandiosa salvación que han experimentado y todo esto muy, muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso sobre la salvación. Pero ahora viene la responsabilidad, ¿verdad? Anunciar las virtudes, deben de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, deben de ser sumisos, pero ahora en medio de esto de ser gente que está haciendo las cosas correctas, les va a venir el sufrimiento. Puede ser parte de la voluntad de Dios el sufrimiento. O sea, no lo descarten, están haciendo todo bien, pero el sufrimiento puede llegar a ustedes. Es parte de la voluntad de Dios el sufrimiento. Y ahora vuelve otra vez, así como los siervos, para que se sometan. ¿Ustedes cómo pueden enfrentar el sufrimiento?
versículos 18 al 19, y aquí los voy a escuchar a ustedes un poquito más. Dos personas que nos puedan compartir su conclusión acerca de estos versículos. Por ahí me Antes, las escribieron. Adelante, sí, lo hermano, escucho. yo creo que es bueno eh, el anuncio del modelo a seguir en aquel tiempo para los cristianos de aquel tiempo como a los de ahorita, que en medio de todo vamos a tener pruebas, vamos a tener sufrimiento. Y ahí se refuerza el capítulo 2 versículo 23, Ujú. a donde la voluntad de Dios era que su hijo sufriera y padeciera. Y ahí el versículo 23 nos dice cómo se comportó. Entonces esa misma conducta la debemos de asumir nosotros, ¿no? Excelente, Nomás gracias por la quería agregar eso, complementación. ¿no? Muchas gracias, muy bien, ¿verdad? Esto ahí en cuanto a los siervos, ¿verdad? Ahí en el versículo 18, ¿no? Ahí sigue el contexto eso. Los siervos son los que toman el ejemplo de Cristo y es cuando se introducen ahí los pasajes que nos comparte el hermano. Pero ahora vuelvo a esto del versículo 18 y 19. ¿Cuál fue, por qué llegaron a la conclusión que llegaron? Ahí me lo justificaron, pero quisiera que lo compartieran dos con los que, aquí con el grupo, a la conclusión que llegaron en estos versículos 18 y 19. Acuérdense, el contexto es importante, ¿verdad? Un texto sin su contexto solamente se vuelve un pretexto. Estos versículos 18 y 19 están en un contexto que hemos venido siguiendo, ¿verdad? De sufrimiento, cómo lo pueden enfrentar. Versículos 18 y 19. Dos personas que nos compartan su conclusión de estos versículos y por qué llegaron a esto a través del contexto. ¿Quién se anima? Bueno, yo estoy pensando en eso, que somos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, ¿de acuerdo? En virtud de eso, Él padeció en la cruz. Dice que el justo por los injustos, de una vez por todas, para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros, emulando su vida de Cristo, nosotros también vamos a padecer por los pecados. Vamos a morir por los pecados, pero vamos a ser a través del Espíritu resucitados en Cristo Jesús. Y es así como vamos a llegar a estar con Él en su presencia un día por haber padecido igual que Jesús y haber muerto al pecado en la parte carnal. Pero la parte espiritual va a estar con Él para la eternidad, según mi resumen que yo veo aquí, ¿no? Gracias por compartir. ¿Alguien más? Uno más que nos comparta su conclusión en cuanto a esto y por qué llegó a eso en el contexto. Acuérdense, siguiendo el contexto. En mi caso, hermano, en mi caso, me llegó a la conclusión de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el plan de salvación fue establecido por Dios después de la caída. Entonces, en una forma implícita en el Antiguo Testamento, desde que maldijo a la serpiente y habló de la descendencia, de la enemistad que iba a haber, desde ahí se estaba anunciando el Salvador. Desde ahí se estaba anunciando el mensaje, ¿no? La otra, que Dios buscó a Adán. Ellos no lo buscaron, sino él fue a buscarlos. Y las preguntas los debieron de haber llevado a un arrepentimiento, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces también los vistió, dice que con pieles de animales. Entonces, desde ahí se estaba anunciando la muerte de un animal, el derramamiento de sangre, y ese es el plan que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces, siempre Dios no nos abandonó a la humanidad, no nos abandonó. Siempre tuvo la intención de rescatarnos, de buscarnos para anunciar ese plan de salvación,
¿sí? Y no nada más, el hecho del caso de Noé y todos esos, la culminación de ese plan vino a ser en la cruz. En la cruz ahí es a donde la victoria se anunció para los que escucharon en aquel tiempo como los que estamos escuchando en este tiempo. Entonces, y yo lo vi de que es una intervención de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interviniendo, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Cristo, hermanos, es la culminación o la victoria del plan de salvación, ¿sí? Así, cuando nos hizo usted la invitación de las posturas, híjole, se confunde uno mucho, que y al final de cuentas, no es que haya ido a predicar a los demonios, ¿sí? Sino, también a mí me llevó a la reflexión de que el que da vida es Dios. En el caso de Lázaro, Cristo levantó los ojos al cielo, ¿sí? Y después de levantar los ojos al cielo, habló y Lázaro escuchó. Por eso salió, ¿no? Entonces, a mí, subjetivamente, bueno, a mí en lo personal, me llegó a pensar también que los 3 días que estuvo Cristo en el sepulcro, en realidad, como era 100% humano, su cuerpo estaba completamente muerto, ¿sí? Entonces no pudo hacer esa actividad de proclamar el evangelio, ya lo había hecho. Entonces yo estaba pensando, digo, esos 3 días hasta que fue vivificado en el espíritu. Vivificado en el espíritu significa he cumplido y ahora la segunda parte es estar a la diestra del Padre. Bueno, todo eso me llevó a mí. Muy bien. Ahora yo no voy a compartir, ¿verdad? Ni ustedes llegaron a su conclusión propia y de eso se trata, ¿verdad? El estudio, como ya lo decía el hermano Manuel en un inicio. Yo antes dependía mucho de una Biblia de estudio y eso me llama la atención, ¿verdad? Porque muchos en un punto hemos sido así. Pero de lo que se trata esto es de que usted saque sus propias conclusiones a través de que se pegue al texto. Textos como estos que tienen diferentes interpretaciones, ahora vamos a ver en qué les podría ayudar estos versículos 17 hasta el 22 a los creyentes de la primera de Pedro. ¿Cómo les podrían ayudar estos versículos a ellos? Acuérdese lo que están viviendo, acuérdese el sufrimiento que está llegando. ¿Cómo estos versículos les podrían ayudar a ellos? Porque acuérdese que esta carta, antes de escribirse para nosotros, se escribió para ellos. Entonces nosotros debemos ponernos en los zapatos de ellos de alguna manera. ¿Cómo estos versículos les ayudarían a ellos? Porque nosotros ahorita ya tenemos una mentalidad más de que este lo interpreta de esta forma, aquel lo interpreta de esto, aquello, o sea, diferentes maneras de pensar en cuanto a esto. Pero ¿cómo les ayudarían estos versículos a ellos? O sea, ¿por qué Pedro los puso ahí? ¿Y cómo les ayudarían en la vida o en lo que están pasando ellos? Alguien que nos quiera responder eso como última parte. ¿Cómo les ayudarían estos versículos a esos creyentes? ¿Cómo los afectarían o cómo los beneficiarían? ¿Cómo los alentarían? ¿Cómo sería de bendición esto que Pedro está escribiendo para ellos? ¿Sí pensaron eso al momento de interpretar esa parte? Ah, Sí, sí, hermano, yo le puse como es una motivación pastoral, motivación pastoral porque pues Noé fue un instrumento. Ellos también eran un instrumento para anunciar las virtudes que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz y nosotros seguimos siendo ese instrumento, ese instrumento. Entonces, el plan de salvación no terminó con la crucifixión, sino va a seguir alcanzando a muchos, ¿no? Entonces, esta es una motivación personal.
porque también les anuncia una esperanza. Y esa esperanza, dice, ya está prometida y se va a cumplir. Excelente. Acuérdense del sufrimiento, ¿verdad? Versículo 17. eh, Cristo al que ellos están siguiendo es el modelo de sufrimiento. Él hizo bien las cosas, ¿verdad? Él hizo bien todo. Pero ¿qué le pasó? Tuvo que morir, versículo 18, por nuestros pecados, como por ahí algo así comentó Manuel, sí, Manuel Rojas. Eh, Cristo es el modelo de sufrimiento por excelencia. Él hizo el bien y ahora sufrió por nuestros pecados. Ustedes están haciendo el bien y también sufrirán de alguna manera porque están siguiendo a Cristo. Pero a través de esto, también Cristo triunfó, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todo el sufrimiento que les están trayendo esta sociedad donde ellos se encuentran? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién están influyendo para que hostiguen a los cristianos? ¿Quién está detrás de todo esto? Versículo 19, ¿quién está obrando también atrás del sufrimiento? Esto yo lo pensé a través de la lectura que tuve en esta carta, ¿verdad? ¿Por qué habla de los espíritus? O sea, ¿qué tiene que ver los espíritus cuando les está hablando del sufrimiento? Detrás de todo esto, no hay mucho que se mencione, ¿no? Más adelante se habla de que el diablo anda como león rugiente y cosas así, pero no directamente hay algo así. El sufrimiento proviene también del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, en este caso para que los creyentes apostaten de su fe. Es lo que busca el diablo, que ellos se desvíen de su fe por medio del sufrimiento de lo que están viviendo, que se desvíen. Y detrás de eso también está el aspecto espiritual. Yo únicamente se los comparto como algo que pienso, ¿no? Primero, Cristo es el modelo de sufrimiento, padeció, pero aún así, aquellos que están en contra de todo esto, Él salió victorioso, salió vencedor en medio del sufrimiento. Y Creo que está teniendo problemas el hermano. Sí, sí, me estaba desconectando. Bueno, yo me tengo que despedir, ya tengo que trabajar, entonces, pues luego continúo viendo el video ya que lo manden nuevamente. Pues gracias a todos. Hasta luego, hermana Karen. Dios le bendiga. Bendiciones. Adiós, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios los bendiga. muchas gracias. En lo que se conecta el hermano Jesús Chavero, pues también está por aquí el hermano David Easton, Hola, mucho gusto. él también cabida. Mucho gusto. Buen día. Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga. Si nosotros oramos para ustedes cuando ustedes estudian y todo. Entonces, sí. ya por ahí tuvimos problemas técnicos. ¿Se escucha bien, Ya lo hermano? escuchamos bien.
Sí, ya me escuchan bien. Yo estaba bien inspirado y todo y me cortan la inspiración. Este, Bueno, es en llegar a ayudar a que estos creyentes, ¿verdad? En medio de lo que están sufriendo, de lo que están pasando, detrás de todo, ¿verdad? Aún esos enemigos, ¿verdad? Fueron vencidos y Cristo ha triunfado sobre todo eso. Y Cristo ha triunfado sobre todas esas cosas. No es como ya lo mencioné, que bien sufrió, que también de alguna manera sufrió un tipo de hostilidad en el tiempo en el que estaba. Aún en medio de todo eso hubo salvación, ¿verdad? 8 personas, era la minoría, ¿verdad? Era la minoría a la gente que vivía en aquel entonces. ¿Y qué son los cristianos en este tiempo? También son minoría. 8 personas fueron salvas, dice aquí el versículo 20, ¿verdad? 8 personas, ¿cuántos cristianos podían ser ellos? Y aún en medio de todo esto, este pasaje les alienta, sigan adelante, en medio de ser minoría, en medio de todo, Cristo ha salido victorioso y ha triunfado. Y entonces esto les afecta en medio del sufrimiento. Quiero animar a Ya no lo escuchamos otra vez, hermano Chavero. Bueno, a ver, ¿ya por Sí. ahí me escuchan? Sí, Ah, yo creo que se va a estar por aquí teniendo problemas, pero hemos terminado, ¿verdad? Y aquí lo único con lo que los quiero yo dejar también es con esa parte de que otra vez a lo del contexto histórico y todo eso, debemos ponernos en los zapatos de nosotros a entender el contexto, también apoyarlo de esa manera. ¿Sí me escuchan? ¿Se está eh, trabando, hermano Jesús? sí, no lo escuchamos bien, pero por el contexto de lo que iba a decir, creo que sí le entendimos lo que dijo. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, sí, ya lo escuchamos. Puede apagar su cámara para que se escuche mejor. ¿Escuchan? Sí, ahí. Sí. Sí. Ok. Yo creo que les digo, voy a estar teniendo problemas con esto. Pero bueno, espero haya podido por ahí, dar en la idea clave de lo que quería llevar con esta parte, con esta sesión, de cómo un texto se tiene que leer a la luz del contexto, cómo estos versículos
que estuvimos viendo de leerse a la luz del contexto de sufrimiento que estos creyentes estaban pasando. Y cada texto complicado que ustedes encuentren, ese es uno de mis objetivos que quería lograr en este curso, la interpretación de textos difíciles a la, a la luz de su contexto, lo que estaba pasando. Y eso de esa manera nos puede ayudar. Bien, por último, un comentario breve y ya después de eso alguien que nos ayude a orar para terminar. Alguien que tenga un comentario breve de lo que yo acabo de comentar. ¿Quién se anima? Pues yo creo que es muy importante interpretar los textos a la luz, a la luz de su contexto, porque por no hacerlo de esa manera han salido muchas ideas demasiado alejadas de lo que el texto quiere decir. Entonces creo que sí es muy importante darnos a la tarea de investigar, de tomar en cuenta todo lo que tenemos a la mano antes de dar una interpretación, mm, pues sí, una interpretación que no sea acorde. Ahí hay pasajes donde no son muy claros y no podemos asegurar esto es así, sino que también, como dice, llegar a nuestra propia interpretación, siendo responsables y diligentes con el estudio. Bien, gracias. Alguien que nos guíe en una oración para terminar este tiempo y lo que hemos aprendido, cómo podemos llevarlo a la práctica de esto del sufrimiento y todo esto, ¿verdad? En nuestra vida práctica. Cristo, el ejemplo del sufrimiento, venció, está por encima de todas las cosas y en medio de lo que nosotros pasemos de ¿quién nos apoya con una oración para Si quiere yo, hermano, Sí, perdón. bueno, Adelante, Esther. bueno, gracias. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos aprendido más de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano, Señor, porque tú le usas, Padre, y podemos ver, Señor, en él un interés genuino, Señor, porque nosotros podamos verdaderamente poder estudiar la palabra, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por su vida. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que pues también, Señor, sin duda alguna, tu Santo Espíritu nos inquieta, Señor, a poder aprender más, Señor, y de la forma correcta, Padre, en la que tú deseas que nosotros aprendamos a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Rogamos que tú sigas enseñándonos, mi Padre, a poder estudiar correctamente, Señor, tu palabra y que, mi Dios, aquellas verdades que tú hables a nuestro corazón podamos aplicarlas en nuestro diario vivir, Señor, y así poder enseñarles a otros, Señor, de acuerdo a lo que tú deseas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén, Dios y amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense